Y damos la bienvenida a esta hora en el estudio de los desayunos de 24 horas en Quito al ministro de Defensa, Patricio Zambrano. Ministro, buenos días, gracias por acompañarnos. Gracias, Liz, para mí es un placer estar aquí. Bueno, dentro del gabinete binacional colombo-ecuatoriano se resolvieron alrededor de 80 propuestas en diferentes ejes, entre esos evidentemente en el de seguridad y defensa, y se estableció trabajar de manera conjunta, reforzar la presencia militar en la frontera para emprender una lucha conjunta contra la inseguridad y el narcotráfico. ¿Qué es lo que será, ministro? ¿Se creará algún tipo de fuerza de tarea conjunta binacional? ¿Cuál va a ser la estrategia a aplicar? Efectivamente, la semana pasada estuvimos acompañando al señor presidente de la República en el gabinete binacional con el presidente Juan Manuel Santos y con el gabinete de Colombia. Debatimos muchas temáticas que tienen que ver con frontera, muchas temáticas que tienen que ver con la relación que se lleva con Colombia, y sobre todo lo que pudimos ver es la fortaleza que se tiene en esa relación, el cariño que se tiene entre los dos pueblos, la coordinación que se tiene entre los gobiernos. Y dentro del ámbito de la seguridad decidimos, primero que nada, trabajar de forma coordinada, es decir, buscar esa corresponsabilidad que se necesita en lo que se refiere a la defensa del espacio fronterizo. Nosotros lo que pedíamos es una corresponsabilidad no solamente de presencia, sino también de presencia del Estado colombiano. Por lo tanto, trabajamos en la posibilidad, primero, de que se refuerce la seguridad por parte de Colombia, que se pongan puestos fijos, que se pueda ver la posibilidad de trabajar en coordinación con nuestras Fuerzas Armadas y nuestra Policía Nacional. Y segundo, sin lugar a dudas, la presencia del Estado en lo que se refiere a educación, salud y en lo que se refiere a los servicios básicos, a cumplir con los servicios básicos de la población colombiana del lado de la frontera. Y hubo una muy buena receptividad por parte del presidente Juan Manuel Santos, hubo muy buen criterio por parte de sus ministros, y podemos decir a la ciudadanía que venimos trabajando con el único objetivo, es de vigilar la frontera y sobre todo de guardar la integridad de nuestros compatriotas, tanto en Colombia cuanto en Ecuador. Ministro, sin embargo, en febrero del año pasado, en el quinto gabinete binacional, también colombo-ecuatoriano, se resolvió de igual manera trabajar de manera conjunta, tener un intercambio de información, dar vigilancia y protección tanto ecuatoriana como colombiana en la zona de la frontera, y sin embargo tuvimos el mes pasado este atentado en el sector de San Lorenzo. Entonces, ¿en qué cambia lo resuelto hace un año atrás a lo que ahora se acaba de establecer como un compromiso? Liz, nosotros lo que creemos es que la voluntad que existan de los gobiernos para trabajar sobre la temática de seguridad en frontera es una voluntad que se debe plasmar en políticas públicas de frontera. Por lo tanto, el gobierno lo que está haciendo es buscando salvaguardar el interés de todos nuestros conciudadanos. Pero ¿cómo lograrlo de manera efectiva, ministro, cuando ya ha habido un compromiso, como yo le decía, en todos estos gabinetes binacionales se llega a tener el afán, el deseo de lograrlo, pero sin embargo, ¿cómo hacer que eso de ahí deje de estar en un compromiso, en un acuerdo de buena voluntad, sino que realmente se vean resultados? Vuelvo a insistir, nosotros lo que esperamos es que sucesos como el atentado que aconteció el 27 de enero no se vuelvan a repetir. Nosotros estamos trabajando con el cruce de información, estamos trabajando en coordinación entre el Ejército, las Fuerzas Armadas ecuatorianas y colombianas. Nosotros no podemos prever un acto de esta categoría debido a que las fuentes muchas veces no nos dan la información, se debe comprobar. Por lo tanto, lo que nosotros creemos, Liz, que es prudente, es el seguir trabajando de esa manera coordinada, el poder fortalecer nuestra relación. Y claro, los grupos delincuenciales van a seguir trabajando en esta zona. Nosotros como Ecuador vamos a seguir fortaleciendo nuestros patrullajes, vamos a seguir fortaleciendo la estructura de seguridad, como en el día sábado que tuvimos dentro de nuestro patrullaje, pudimos detener a una persona que se ha cruzado al lado ecuatoriano y que en este momento está en manos de la justicia. No podemos garantizar que no haya más de este tipo de eventos. Lo que sí podemos garantizar es que el Ecuador y el gobierno nacional va a estar vigilante para que estos eventos no vayan a dañar a la población de frontera. ¿Y cómo garantizar, ministro, que no vaya a haber una reacción de mayor violencia? Y se lo digo porque cuando Colombia implementó su fuerza de tarea Hércules, que desplegó 9.000 hombres, precisamente militares, policías,
de sus Fuerzas Armadas a la frontera. Esto hizo que haya una mayor reacción de violencia afectada a los poblados de la zona fronteriza. Entonces, ¿cómo quizás evitar que algo similar pueda ocurrir dentro de la implementación de estos operativos de fuerza conjunta, ¿no? A ver, ellos están trabajando en este momento, la operación Hércules no ha crecido la violencia, lo que nosotros vemos son grupos residuales que están trabajando dentro de la frontera, grupos residuales de las FARC o grupos delincuenciales que lo que buscan es proteger muchas veces el narcotráfico. El atentado, como sabemos, puede ser reacción de todo lo que viene haciendo nuestra Policía Nacional conjuntamente con nuestras Fuerzas Armadas en defensa de los intereses de la frontera. Por lo tanto, nosotros creemos que eso puede ser una retaliación, que puede ser una amenaza por parte de estos grupos residuales, para lo cual el Estado está respondiendo con toda su fuerza, para lo cual el Estado nunca se va a amedrentar y no se va a permitir que grupos delincuenciales vengan a imponer violencia en nuestra zona. Bueno, y definitivamente, ministro, ¿se piensa que estos grupos disidentes de la FARC, que ahora están con una pugna de territorios, quizás una vez que se firmó este acuerdo por la paz en Colombia, son los que estarían atrás de este tipo de hechos, son los que están atrás del narcotráfico, del tráfico de combustibles, de la violencia? Pero si usted me habla de retaliación, ¿qué puede pasar entonces ahora cuando se van a intentar reforzar aún más la frontera colombo-ecuatoriana, cuando se ha hablado de establecer... Que va a estar mucho más segura, pues, mi querida Liz. Que va a estar mucho más segura, que va a haber mayor presencia del Estado, que nosotros esperamos que esa corresponsabilidad que debe existir dentro de los dos gobiernos para defender la zona fronteriza sea una realidad, que el Estado a través de sus instituciones esté presente, que se pueda entregar a los ciudadanos todos los beneficios que se entrega a los ciudadanos de las ciudades. Es decir, que esa seguridad sea integral y que no sea una inseguridad específicamente militar. Esto significa, Liz, sin lugar a dudas, que el Estado es quien debe apropiarse de la presencia en la frontera norte. Y eso lo vamos a hacer desde Ecuador y esperamos, estamos seguros que en el gobierno del hermano país de Colombia también lo va a hacer. Por lo tanto, esa coordinación que debe existir entre nuestras Fuerzas Armadas, entre nuestras instituciones, en la Conbifron, en la relación que se tiene con las instituciones del Estado de los dos países, debe mantenerse. Bueno, y se le preguntaba, señor ministro, porque mientras se realizaba el Gabinete Binacional Colombo-Ecuatoriano, pues organizaciones de derechos humanos difundieron un comunicado en el que hablaban precisamente del desplazamiento que han tenido que darse en la frontera, en el sector de Carchi, por ejemplo, por familias que se ven afectadas debido a estos conflictos por estos disidentes de las FARC, sobre todo. Y ellos decían que se debe adoptar una estrategia que vaya encaminada a dar respuesta a estas brechas que hay de desarrollo socioeconómico en el sector de la frontera. ¿Qué respuestas le pueden dar ustedes a este pedido, no? A eso nos referimos, Liz, que la seguridad debe ser integral, que la presencia del Estado con todas sus instituciones en zona de frontera debe ser permanente, es decir, que se deben paliar los servicios básicos, que se debe trabajar en educación, salud, para beneficio de todos estos habitantes de frontera. Hemos tenido la posibilidad de visitar los distintos recintos que hay en esta zona, tanto en Carchi como en San Lorenzo, y hemos visto que las necesidades son grandes. Por lo tanto, como Ecuador, nosotros estábamos trabajando permanentemente, dando parte de lo que son los presupuestos de cada una de las instituciones del Estado, de lo que son los presupuestos de los ministerios, para que se desarrolle esa frontera. Esa es una política de Estado que nosotros como Ecuador la tenemos. Hemos pedido lo mismo al hermano pueblo de Colombia. ¿Para qué? Para que esa relación que debe existir entre la institución, entre las instituciones de los dos países, vaya en beneficio de estas poblaciones. ¿Hay tiempos establecidos, ministro, quizás para ir palpando el resultado de estas estrategias conjuntas? Nosotros lo que buscamos es una coordinación dentro de nuestros ejércitos, dentro de nuestras policías. Lo que buscamos es que la información pueda ser entregada para que en cada uno de nuestros países se puedan desarrollar los operativos de aprehensión de los delincuentes. Lo que buscamos es que esa coordinación sea permanente y que la coordinación que se tenga no solamente sea en seguridad, vuelvo a insistir, en lo que se refiere a una seguridad militar o una seguridad policial, sino esa seguridad integral que buscamos, que es la posibilidad de desarrollo en la zona fronteriza, que es la posibilidad de desarrollar la educación, la salud, Liz, que es para nosotros lo fundamental. Ahora, se habló también del manejo de un fondo binacional, partiendo con un presupuesto de 4 millones de dólares. ¿Cómo va a ser empleado este dinero? ¿Hacia qué va a ir dirigido? Usted hablaba de tener puntos fijos, por ejemplo,
por parte del lado colombiano en la frontera? ¿Se construirán destacamentos? ¿Cómo han pensado invertir este dinero? Efectivamente, se propuso un fondo binacional de 4 millones que será manejado por el Banco Interamericano de Desarrollo, en la cual ya hay varios proyectos que han sido presentados, y estos proyectos que han sido presentados será evaluado por la Comisión Binacional y serán ellos quienes decidan cuáles serán los proyectos que vayan en beneficio de las dos poblaciones de frontera. Muy por el contrario, lo que nosotros decimos y lo que nosotros conversamos con el gobierno de Colombia, Liz, fue la posibilidad de que ellos, a través de sus recursos, a través de sus propias fortalezas que tengan en el Ejército y en Fuerzas Armadas, a través del Ministerio de Defensa en Colombia, sean quienes pongan los puntos fijos. Se habló de la posibilidad, algún momento, de trabajar en el cambio de información, de trabajar con oficiales que vayan viendo cuál sería la información necesaria para la protección de frontera. Eso es lo que se hizo dentro de esta reunión binacional de la semana pasada. Bueno, y hay evidente preocupación, señor ministro, porque tras lo sucedido en San Lorenzo el 27 de enero, pues también se ha dicho que en el sector de Sucumbíos se descubrió que habían bases de adoctrinamiento precisamente manejadas por estos disidentes de la FARC, y estamos hablando pues que eso de ahí ya es territorio ecuatoriano. Entonces hay también la preocupación de si quizás este plan que hay a través de Ecuador y Colombia pueda surgir ya el efecto deseado en el corto plazo, ¿no? Donde se puede ir erradicando este problema de raíz. Liz, todas estas informaciones de lo que está aconteciendo en zona de frontera es por el gran trabajo y el profesionalismo que tiene nuestra Policía Nacional y nuestras Fuerzas Armadas. Es decir, cuando hemos visto las posibles bases de adoctrinamiento, se refiere a que es nuestras Fuerzas Armadas quienes descubrieron estas bases que existían en la zona de Sucumbíos. De la misma forma, cuando vimos la detención que hubo por parte de nuestras Fuerzas Armadas y Policías Nacional de ciertos individuos delincuentes en zona de San Lorenzo, también fue por el trabajo que se viene haciendo. Se han detenido más de 7.5 toneladas de precursores químicos, se han detenido más de 2,5 toneladas de los últimos días, me refiero, de droga. Entonces, el trabajo que se viene haciendo, el profesionalismo que tienen nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional están dando sus réditos. Por lo tanto, hemos visto que también por parte de los delincuentes hay una reacción, y esa reacción es la que nosotros estamos confrontando en este momento. Ahora, parecería una confrontación diaria, señor ministro, porque aquí en los espacios noticiosos a diario transmitimos, como usted decía, captura de droga, pero eso quiere decir que es lo que se llega a conocer y a saber, ¿no? Y cuánto más podría haber. Ya hablando en materia interna, en ese combate contra el narcotráfico que se da no solamente a través terrestre, sino también vía marítima, a lo mejor han analizado quizás dentro del gobierno replantear acciones como nuevamente plantear el ingreso de los militares de la base de Manta, la base norteamericana de Manta, tratar de Liz, adoptar estrategias como estas, ministro. Hay algo que hay que recordar, Liz, y que no se puede violentar la Constitución y la ley, Liz. Eso es, la Constitución prohíbe que puedan haber bases extranjeras en nuestro territorio. Por lo tanto, no podemos estar diciendo que pueden regresar bases de cualquier país, no solamente de Estados Unidos, pero la Constitución la prohíbe. Por lo tanto, nosotros tenemos que defender lo principal, que es nuestra Constitución. Entonces, no habrá en ningún caso, el artículo 5 de la Constitución dice que que el Ecuador es un país de paz, y por lo tanto no habrá bases militares extranjeras en nuestro país. Ahora, entonces, ¿es suficiente con los recursos que tenemos nosotros, señor ministro, y la estrategia que podamos adoptar internamente sin la necesidad de recurrir quizás a una ayuda internacional? Porque el Ecuador dejó de ser un país de paso para el narcotráfico. Es que son dos temas diferentes, pero son dos temas diferentes, Liz. Un tema es que se pueda tener una base militar extranjera en nuestro país, y otro tema es que se pueda trabajar con recursos internacionales de cooperación. No nos olvidemos que jamás los recursos son suficientes para combatir a delincuentes que tienen mucho dinero. Por lo tanto, siempre será bienvenido el apoyo internacional, siempre será bienvenido la posibilidad de colaboración con otros países, siempre será bienvenido el apoyo económico de otros países, pero no, por lo tanto, vamos a violentar ni la Constitución ni las leyes de Ecuador. Nosotros siempre colaboraremos como iguales, trabajaremos en cooperación internacional como iguales, y sin lugar a dudas, para nosotros es fundamental el poder trabajar con información a nivel internacional, trabajar con la posibilidad de generar esa unidad de análisis a nivel de todos los países. ¿Para qué? Para luchar contra ese mal que es el narcotráfico en todos los países. Eso nosotros tenemos claras disposiciones por parte del señor presidente de la República de combatir este flagelo que es el narcotráfico. Ahora, ya para ir concluyendo la entrevista, señor ministro, quiero retomar un poco el tema de San Lorenzo. ¿Hasta cuándo se mantendrá este estado de excepción que hay en este sector
de nuestro país? Bueno, nosotros esperamos que se mantenga el menor tiempo posible el estado de excepción. Lo que sí creemos es que tenemos que brindar la seguridad a todos nuestros compatriotas que habitan en frontera. Sí creemos que es prudente también hacer el análisis de riesgo que puede existir en la zona y a partir de ese momento nosotros se levantará el estado de excepción y por otro lado tengan la seguridad que el gobierno nacional está empeñado en estar presente en la zona de frontera con todas sus instituciones públicas, lo que nos va a permitir a nosotros mejorar la calidad de vida de todos nuestros compatriotas. Muchísimas gracias, señor ministro, por habernos acompañado esta mañana en los desayunos de 24 horas. A usted, muchas gracias. Es tiempo de ir a un corte. Al regresar nos acompañará la ministra de Industria, Seba García, para hablar precisamente de este Acuerdo Nacional por la Producción y el Empleo. Enseguida volvemos.